Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La paz de Cristo para todos, en el nombre del Señor. Saludo cristiano, en el nombre de Jesús. Qué grata bendición poder estar una vez más reunidos delante de su presencia. Una bienvenida cordial para todas las personas que están frente a su pantalla. Dios les bendiga. Qué bueno que están ahí dispuestos para alimentarse, para comer la palabra. Y todos acá estamos también dispuestos para comer la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la escritura, libro de los Salmos, capítulo número 100. Libro de los Salmos, capítulo número 100. Gloria a Dios. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracias a Dios. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, que estamos delante de ti en tu presencia. Señor Rey, te exaltamos, queremos comer tu palabra, disfrutar del bien de tu palabra, Señor Jesucristo. Ayúdanos conforme a tu propósito, a tu voluntad. Aleluya. Amén y amén. Por favor, siéntense, hermanos. Gracias a Dios. Así he titulado, hermanos, este pensamiento, esta reflexión. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, estaba mirando, hermanos, cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Colosa. Amén. Y en el capítulo 3 y el verso 15 les dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y mire lo que dice: y sed agradecidos. Amén. Y sed agradecidos. Estaba mirando por allí algunas otras versiones. Tengo en mi celular varias versiones de la Biblia instaladas y me gusta comparar los textos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y hay otra versión que dice: y estad agradecidos. Aquí dice: y sed agradecidos. Y en aquella versión dice: y estad agradecidos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, el lenguaje humano es una cosa bien compleja. Según entendemos en la palabra de Dios, en tiempos antiguos había un solo lenguaje en el mundo, ¿cierto? Y cuando el hombre se quiso levantar contra Dios y quiso engrandecerse a sí mismo, pues dice la Biblia que Dios confundió sus lenguas. Yo a veces me pongo a pensar cómo sería esa escena, ¿cierto? Alguien que está acostumbrado a hablar con sus amigos, con su esposa, con sus hijos, y en un instante ya no le entendía lo que le estaba diciendo. Entonces eso como que los obligó a dispersarse, ¿cierto? ¿Cuántas clases de lenguas, de idiomas surgieron
en ese instante, ¿cierto? Eso no fue en 8 días, eso fue en un solo instante que Dios derrumbó la torre que estaban construyendo y se confundieron sus lenguas y entonces comenzaron a reunirse en pequeños grupos de los que lograban entenderse, ¿cierto? Y se disiparon las familias, eso ahí tuvo que haber sido una confusión muy grande, pero los pueblos comenzaron a esparcirse y cada uno se juntaba con el que podía entender. ¿Por qué se juntaban con el que podía entender? Porque el lenguaje es una necesidad, ¿cierto? Con el lenguaje expresamos ideas, comunicamos lo que pensamos, lo que sentimos, es la manifestación de lo que se siente. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Pero los lenguajes y los idiomas tienen que ver el uno con el otro. Nuestro idioma no nació allá en Babel. Yo creo que allá pudieron hablar muchos idiomas menos español, porque los idiomas actuales han ido surgiendo de otros idiomas y las palabras tienen significados y el significado que tienen también depende de la raíz. Las palabras tienen historia, así como las cosas tienen historia, como las personas tienen historia, los gobiernos, los países, el mundo entero tiene historia. Cada palabra tiene historia y nuestras palabras, algunas vienen del latín, otras del castellano, otras del griego, ¿cierto? A eso se le llama etimología, la historia de las palabras. Nuestro lenguaje se compone de varias formas de palabras. Nosotros expresamos ideas, pero esas ideas se les llama oraciones. No estoy hablando de la oración, el hecho de hablar con Dios, sino del habla, ¿cierto? Y las oraciones están compuestas de frases, y las frases para que se puedan comprender y puedan tener una lógica, amén. Entonces se componen de diferentes palabras, de sustantivos, de verbos, de adjetivos, de artículos, de pronombres, de adverbios, en fin, todo ese tipo de cosas unidas forman una idea. Amén, gloria al Señor Jesús. Y estaba pensando precisamente con base en esa idea del lenguaje, porque los sustantivos nos hablan, nos indican las cosas, las personas, amén. Los seres vivos o inertes hablan de una cosa. Por decir, yo digo una puerta, eso es un sustantivo. Los sustantivos están acompañados de adjetivos. Un adjetivo es el que dice en qué condición está aquello que acabamos de pronunciar. Entonces yo hablo de una puerta, pero yo tengo que especificarle a usted qué clase de puerta. Usted va a ir a mi casa y yo le digo, hermano, no, vaya y toca la puerta, pero ¿cuál puerta? Ah, no, la puerta grande. Entonces ya le está dando un calificativo. Y solamente grande, sí, grande, la puerta roja, entonces también le está calificando, ¿cierto? Es lo que indica la condición o el estado de algo. Pero acá lo que quiero hablar, hermano, porque no vine a dar una clase de español, porque inclusive en la escuela perdí español, me fue mal en español, es del verbo o de los verbos. Pablo está usando un verbo, ser, y como les dije hace un instante, en otra versión se refiere es como estar. Hay otros idiomas donde las palabras pueden tener significados mayores. Por ejemplo, en inglés, usted decir ser o decir estar, ellos lo miran de la misma forma, ¿cierto? Ser o estar para ellos es lo mismo, conocido como el verbo be, amén, el verbo be. Pero para poderlo conjugar o darle una expresión a ese verbo, porque los verbos indican una acción, un movimiento, pero también indican un espacio en el tiempo. Un verbo en una frase le indica a usted si le están hablando en pasado, en presente, en futuro, ¿cierto? O en infinitivo.
Entonces ellos le agregan una preposición tú, to be. Entonces cuando ellos le ponen esa preposición a los verbos, el verbo cambia. Ya no está ni en pasado, ni en presente, ni en futuro, sino que está conjugado de manera infinita, una constancia. Amén. Entonces no es lo mismo decir yo estuve, yo estoy o yo estaré, a decir simplemente estar. Amén. Quiero que me comprendan esta idea, hermano, para que pensemos en lo que realmente la Biblia nos quiere decir cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la escudriñamos, cuando nosotros la estudiamos. Mucha gente malinterpreta la palabra, es precisamente porque desconoce el propio idioma. Es que hablar español es difícil, seguro, y nosotros maltratamos el idioma de todas las maneras y creemos que las palabras tienen cierto significado y mentiras que significan otra cosa diferente. Sobre todo cuando nosotros leemos esta versión de la Biblia, que es la más popular entre nosotros, la versión Reina Valera, amén, que tiene un lenguaje tan complicado, porque inicialmente esta Biblia, esta traducción se sacó para gente muy intelectual. En la época en que se sacó, los traductores, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso se llama Reina Valera, ellos la sacaron fue pensando en la gente muy intelectual. Entonces tiene unas palabras que si usted lee la Biblia y no consulta esa palabra, se le tuerce la idea de lo que el texto realmente le quiere decir. Amén. El desconocimiento de una sola palabra dentro de una frase así usted siga leyendo y no le preste atención, ya o le cambió el sentido o no la entendió. O no la entendió. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para poder conjugar los verbos, entonces, se necesitan los pronombres. En nuestro idioma tenemos 6 pronombres: yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Pero en nuestro lenguaje es más popular, en vez de decir vosotros, decir ustedes. Amén. En esta versión se habla de una manera más fina, entonces no se habla de ustedes, sino de vosotros. Amén. Cuando hablamos del verbo ser, que en este caso el apóstol está diciendo ser, no con la terminación ar, o ir, que es popular en todos los verbos. Pablo entonces está diciendo sed, porque era como la manera más elegante de hablar en tiempos pasados, pero no ni siquiera en el tiempo de Pablo, porque Pablo no habló español. Pablo hablaba en arameo, en hebreo, en griego y no sabemos qué otros idiomas pudo hablar el apóstol Pablo, pero los traductores la llevaron a esa terminología elegante. Si usted lee otras versiones como versiones modernas, amén, ya la Biblia usa más términos de usted, no lo tutea tanto, sino que habla más de usted, ¿cierto? Entonces, en otra versión dice, y sean agradecidos. Entonces, cuando habla de ustedes, se acompaña con ese tipo de expresión, sean ustedes. Pero como se usa esa expresión refiriéndose a ustedes, pero esa expresión elegante, vosotros, entonces vosotros sed agradecidos. Amén. Lo está uniendo y lo está enlazando a esas dos expresiones o a esos dos verbos, ser y estar, porque tienen que ir de la mano. ¿Qué es ser o qué es estar? Una cosa es uno dar gracias, estamos en este tema, gracias a Dios. A usted alguien le puede hacer un bien, le puede hacer un favor, ¿cierto? Usted simplemente, ay, muchas gracias, muy amable, Dios lo bendiga, mi Dios le pague, vea, no tengo yo con qué pagarle, qué bendición. Usted puede decirle de todo a esa persona, pero al otro día ya pasó. Aunque si uno es agradecido, que la Biblia dice que debemos ser agradecidos, seguramente en cualquier momento usted pagará el favor. Por ahí dicen que es mejor deber plata que favores, ¿cierto? Dicen por ahí.
Pero ese agradecimiento fue de un momento. Pero cuando se refiere al agradecimiento hacia Dios, el verbo está conjugado en infinitivo. No está diciendo que fuimos agradecidos. No dice que estamos agradecidos o que vamos a ser agradecidos, sino que habla es de una constancia, de una permanencia, de un estado continuo, de una actitud agradecida. Amén. Porque uno viene y se arrodilla y le dice al Señor: ay, Señor, muchas gracias. Y el Señor a la orden. Y usted viene a otro culto: Señor, muchas gracias. Pero no se trata solamente de decir gracias. Ahora, para uno poder dar gracias, primero tiene que saber por qué está agradeciendo. Amén. Hay culturas, sobre todo en Europa, donde a la gente le enseñan que uno no debe dar gracias. ¿Por qué? Por su actitud arrogante. Porque las personas creen que los demás les deben. Porque ellos sienten que de alguna manera son superiores a los demás, que les deben reverencia, o porque estudiaron una carrera, o porque tienen más dinero, o porque son de tal familia, o de la realeza, o de no sé qué, de no sé cuánta. Entonces de alguna manera creen y sienten, y así les han enseñado, ni modo de culparlos porque así les han enseñado, que todo el mundo les debe a ellos algo. Cuando el apóstol Pablo está diciendo: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, dice: y sed, o sea, permanezcan todo el tiempo, su actitud, su carácter, su forma de pensar debe estar inclinada al hecho de agradecer. ¿Agradecer qué? Tengo una lista, hermano, de una cantidad de cosas por las cuales nosotros agradecer a Dios. Uno puede pensar: bueno, lo primero que yo tengo que agradecerle a Dios es la salvación. Pero ¿será que antes de la salvación no había nada que agradecerle a Dios? El hecho de estar en este planeta, el hecho de existir, es un motivo de agradecimiento. Amén. El aire que respiramos hay que agradecérselo al Señor. El alimento. Yo no sé cuánto le dan gracias a Dios cuando van a comer. Muchos se sientan a la mesa y les ponen el alimento y se les olvida que la Biblia dice que es don de Dios que el hombre coma y disfrute de todo el bien de su trabajo. Si Dios a usted le ha dado la bendición, hermano, para comprarse un celular bonito, cómprelo. Es un don de Dios. Si Dios a usted le ha dado, hermano, para comerse el plato preferido en el restaurante no sé qué, cómalo, porque es que Dios se lo dio a usted. Eso es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Si Dios le dio a usted para ponerse la mejor ropa, póngasela. ¿Quién dijo que porque somos cristianos tenemos que vivir vestidos de harapos o por ahí de cualquier manera, o con relojes de 2000 del Hueco? No. O que a toda hora con una flechita, no, yo no estoy diciendo a usted que vaya y se endeude, no, es si Dios le dio, si no le ha dado, no lo haga, porque tampoco es la idea que usted va a dejar de comer por comprarse un celular. Pero si tiene la posibilidad, una bendición, ¿sí o no? Es don de Dios que el hombre coma y disfrute del bien de su trabajo. Hay una versión que dice: y que el hombre vista y vista bien. Hay una versión que dice así: y que el hombre vista y vista bien, porque es que a Dios no le interesa verlo a usted por ahí de cualquier manera.
El Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, pero no siempre los mismos pobres. Tiene que ir dando la vueltecita. No va a quedar pobre toda la vida si usted es fiel a Dios y buen cristiano usted. Nosotros no predicamos la prosperidad, pues la prosperidad está en la Biblia. Está en la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo dice, y que Dios los bendiga en todo y sean prosperados en todo. Y Pablo dice, yo quiero ver un fruto en ustedes. ¿Un fruto de qué? De crecimiento, de prosperidad, de bendición. Los hombres de Dios, hermano, fueron bendecidos. Yo no sé de dónde saca la gente la idea de que el Señor Jesús fue muy pobre. Estaba escuchando un coro, hermano, que dice que la primera humillación del Señor fue nacer en un pesebre. Es que eso lo escogió Él. Y en Jerusalén, hermano, a las fiestas donde Él fue, a Belén, donde sus padres fueron, tuvieron que ir a una pesebrera, no porque los estuvieran humillando, ni despreciando, ni discriminando, sino porque había tanta gente en ese pueblo tan chiquito que no había cama para tanta gente. Entonces les tocó ir por allá y seguramente hasta pagar, no sabe. Y cuando vinieron los magos, le dieron incienso, mirra y oro. Y el oro que le dieron no fueron 2 piedritas chiquiticas. Iban a echar un viaje de esos para hallar 2 piedritas. Oiga. Eso fue la túnica que tenía el Señor. Una túnica tan hermosa, tan preciosa, que no la quisieron romper, sino que la rifaron ahí entre ellos, de los soldados. El Señor no se mantenía por ahí, como todo mundo dice, que no, el Señor vestía bien a su época, ¿cierto? Se transportaba en burritos 0 kilómetros. No, gloria al Señor Jesús. Ser agradecidos, estar en esta tierra, tener lo que tenemos, estar rodeados de los que estamos rodeados, eso es mucha bendición. Eso es mucha bendición. Unas personas dicen, hermano, entonces ¿por qué a uno les va mejor que a otros? ¿Sabía usted, hermano, que Dios trabaja con nuestras decisiones? Y yo no sé a usted cómo le haya ido en su vida, pero hermano, si usted vive bien la vida cristiana, la Biblia dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero cuando uno es mal agradecido, cuando uno no reconoce a Dios, cuando uno no le da la gloria a Dios, cuando uno no le es fiel a Dios, entonces las cosas ya son a otro precio, porque Dios trabaja es con nuestras decisiones. En la medida que usted toma decisiones, Dios le respalda esa decisión o no se la respalda, porque si usted ni siquiera le consulta a Dios a la hora de tomar una decisión. Tenemos que ser tan agradecidos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Job. ¿Sabía usted que el primer libro que se escribió de la Biblia fue el libro de Job? ¿Sabía usted que Job no era judío, ni hebreo, ni semita? Job era un oriental. Al parecer Job era por allá de los lados de China, de Japón, de Mongolia, de Corea, por allá de esos lados, en esa época, ¿cierto? De Ur de los Caldeos, parece que era ojirrasgado Job. Y lo más extraño de todo era que en esos territorios, en esas tierras, siempre, toda la historia se ha adorado es al gran dragón. ¿No es que el símbolo de todas esas culturas es un dragón? ¿Y quién es el dragón? La Biblia lo llama al dragón, la serpiente antigua. Entonces, que un hombre en medio de esa cultura haya conocido a Dios sin que nadie le predicara,
sin que nadie le hablara del verdadero Dios, sino que él decidió creer que había un ser diferente a ese dragón o a todos los dioses que ellos le estaban presentando. Y decidió creer en un solo Dios y comenzó a invocarlo, y ese Dios le respondió. Y llegó al punto de la fe que cuando le vinieron todas las calamidades a Job, Job dijo algo que para nosotros es totalmente incoherente, y creo que entre 100 uno lo hará: darle gracias a Dios aún por lo malo. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dijo su esposa. Y Job, en medio de su dolor, con ese tiesto rascándose, arrancándose la piel, como sería como una lepra que tenía, la miró, y con esos ojos seguramente ensangrados también y llenos de tristeza, y su cabeza bañada en ceniza, le dijo: has hablado como una mujer necia. Recibiré de Dios los bienes y no recibiré los males. Job entendió que lo bueno y lo malo procede de Dios. Usted no puede pensar que todo lo malo que a usted le sucede, diablo mentiroso, cochino, el pobre diablo por allá. Hay cosas malas que nos vienen por parte de Dios. Amén. ¿Qué propósito tiene Dios con eso? ¿Usted cree que a Pedro se sintió muy bien, hermano, cuando el diablo lo cogió y lo zarandeó? Pero el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios. Pero ¿quién le puso la idea al diablo en la mente de hacer eso? Cuando Job fue atacado, hermano, que el diablo fue y le revolcó todo, prácticamente fue Dios el que lo mandó. Prácticamente fue Dios el que lo mandó. Dios es el que le da el conocimiento del bien y mal a todos los seres. En el cielo Dios le enseñó el bien y el mal al lucero. ¿Quién le enseñó al diablo a pecar? Dios. Pero Dios no le dijo que pecara. Dios le dijo: esto es lo bueno y esto es lo malo. Tú decides. Porque si Dios no le enseña el bien y le enseña el mal, entonces él no hubiera tenido libre albedrío. Es que el libre albedrío consiste en eso, en que yo tengo opciones. Opciones buenas o opciones malas, pero es mi decisión. Y el poder tener opciones y decidir, eso es lo que me hace libre. ¿Cierto? Eso es lo que me permite a mí tener libre albedrío. Dios a Adán en el paraíso le enseñó el bien y el mal. Y le dijo: si usted come de este árbol, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, entonces usted muere. ¿Por qué? Por tu decisión. Y Dios no lo mandó a él a pecar, y Dios no lo impulsó a hacer lo malo. La Biblia dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Pero el mal está ahí. Dios le dijo a Caín: el pecado está ahí al lado tuyo, tú eres el que decides. Dios no impulsa ni tienta a nadie a lo malo, pero sí le pone el mal de frente, le dice: mire, vea, te mira a ver si quieres seguir por ahí. Y él le dijo al pueblo de Israel: escoge el bien y vivirás, pero si escoges el mal, te mueres, porque el camino del mal te lleva ahí. Amén. Job le dio gracias a Dios por lo malo. Yo no sé si usted se ha arrodillado a decir: ay, Señor, te doy gracias por este dolor de cabeza tan horrible. Usted nunca hace eso. Usted le dice: Señor, quíteme esto. Es lo normal que uno hace, ¿cierto? Pero usted nunca le da gracias a Dios porque perdió un negocio, porque lo echaron del trabajo, porque su niño se enfermó, porque su mamá se murió. Usted no le da gracias a Dios por esas cosas. Pero aquí encontramos un hombre tan agradecido con Dios que hasta por lo malo da gracias. Recibiré de Dios los bienes y no recibiré los males. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso sí es mucho conocer a Dios, hermano. Eso sí es mucho estar cerca de Dios. Eso sí es mucho saber, hermano, en quién se ha creído. Porque si yo he creído en Jesucristo, yo sé que el diablo no me toca, no tiene parte conmigo, no tiene nada que ver conmigo. Todo lo que me pasa es porque Dios así lo ha dispuesto. Sea bueno, sea malo.
Dura cosa es esa. ¿Quién podrá entender sus propios errores?, dijo el patriarca. Líbrame de los que me son ocultos. El salmista se puso a pensar en eso del bien y del mal y del amor de Dios y todo eso y dijo, dura cosa, es demasiado conocimiento para mí. ¿Usted sabe cuánta información puede almacenar nuestro cerebro? ¿Cuántas neuronas tiene nuestro cerebro? Y cada neurona tiene una capacidad de no sé cuántas gigas y de teras, los que hablan en términos digitales. En nuestro cerebro, hermano, cabría la información de 1 millón de computadores o más. Y aún así, dice el salmista que el conocimiento de Dios es demasiado. No cabe en nuestra cabeza. Es demasiado conocimiento para mí. Dice, no lo puedo comprender. No lo puedo digerir. No puedo ni siquiera imaginarlo. Pero en nuestra ignorancia, cuando no logramos comprender algo, ¿cuál es nuestra decisión? Cuestionar a Dios. Juzgar a Dios. La Biblia dice que al impío le va mal y le echa la culpa a Jehová. Así dice la Biblia. Que al impío le va mal y le echa la culpa a Jehová. Le echa la culpa al Señor. Es que nosotros no alcanzamos a percibir ni a entender la dimensión de la mente de Dios. Dice, oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿quién podrá entenderlo? Y habla de su altura, de su profundidad, de su anchura. Nosotros estamos tan lejos de la mente de Dios, hermano. El Señor le dijo a Isaías, es que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Aleluya. Dice, como la lluvia cae a la tierra y la hace germinar y vuelve otra vez allá. Así son mis pensamientos, por encima de tus pensamientos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vea, hermano, tenemos la salvación. Y dentro de la salvación, le voy a leer aquí rápidamente. Nada más dentro de la salvación, porque es que el apóstol Pedro habla de las cosas que pertenecen a la vida y de las cosas que pertenecen a la piedad. O sea, las cosas que pertenecen a esta vida y las cosas que pertenecen al mundo espiritual. Y el apóstol Pablo también en la carta a los Romanos en el capítulo 8 está hablando de las cosas que lo atacan a uno, que pertenecen a esta vida, y de las cosas que están fuera de esta vida, que también lo atacan. Hablando entonces nada más de lo espiritual, nosotros estamos agradecidos con Dios porque perdonó nuestros pecados, porque ha tenido misericordia de nosotros, porque nos justificó, nos santificó, nos ha hecho herederos, somos sus hijos, somos libres de condenación, tenemos paz, nos ha bendecido con su gracia, vamos de triunfo en triunfo, nos protege, vivimos al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, porque nos ama y nos va bien, porque todo lo podemos en Cristo, porque Cristo vive en nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo, porque en nuestro corazón está el trono de la gracia, porque la verdad nos ha hecho libres, porque hemos pasado de muerte a vida, porque cuando cerremos nuestros ojos y los volvamos a abrir, los vamos a ver a Él, aleluya, tal como Él es, porque somos ciudadanos del cielo, porque tenemos vida eterna. Eso hablando de lo espiritual. Hablando de lo terrenal, podemos respirar. Todos los días estrenamos misericordia, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, porque podemos comer, porque nos podemos vestir, porque podemos laborar, porque podemos hablar, porque podemos compartir, porque podemos interactuar, porque tenemos hijos, esposa, padres, hermanos, vecinos, compañeros con los cuales hablamos, nos disfrutamos, nos divertimos, porque tenemos una iglesia, porque tenemos un pastor, porque tenemos la palabra. Aleluya. Dice el Salmo 30:11, ha cambiado mi lamento en baile. Aleluya.
ha cambiado mi lamento en baile. Hay unas preguntas, qué bueno que usted se las pueda responder a sí mismo. Dice, si no hubiera cielo, ¿tú seguirías amando a Dios? Si no hubiese bendición, ¿tú seguirías amando a Dios? Si no hubiera infierno, ¿seguirías temiéndolo? ¿Tú amas a Dios porque eres salvo o eres salvo porque lo amas? Estaba pensando en este Salmo 100. Este salmo tiene 5 versículos. Y en los 4 primeros versos dice de qué manera podemos agradecerlo. Agradecer porque estamos hablando de dar gracias a Dios. Los 4 primeros versos nos dicen cómo podemos agradecerle nosotros a Dios. Ni siquiera cómo pagarle. Porque el ser humano es tan consciente de que no tiene con qué pagarle a Dios, que siempre que nos hacen un favor, a Dios le pague. A Dios le bendiga. ¿Cierto? Que el Señor lo acompañe. Esos son los términos, que finalmente todo significa lo mismo. Si usted me dice a mí Dios le pague, es lo mismo que decirme que Dios le bendiga. Porque eso es una bendición, es un don, es un regalo. Amén. Agradecerle a Dios por todos los dones. ¿Y qué son dones? No solamente el hablar en lenguas o el poder predicar, no. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Partiendo de un principio de que todo es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. Usted ni siquiera es suyo, usted es de Él. Todas las almas son mías, dice el Señor. Pero el alma que pecare es a morir. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Partiendo de la idea de que todo es de Dios. La Biblia dice que a este mundo nada trajimos. Y dice, y sin duda, nada llevaremos. Entonces, basado en eso, el apóstol Pablo dice, bueno, no hay nada que yo tenga que no lo haya recibido. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es porque Dios se lo ha dado. Yo siempre lo he creído, lo predico y lo seguiré predicando. Dios a nosotros no nos debe absolutamente nada. Nada, Dios a ti no te debe nada, nada te debe a Dios a ti. Pero entonces nosotros, ¿cuánto le debemos a Él? Si hubiese en un caso hipotético un mundo antes del nacimiento, donde le preguntaran a usted y le dijeran, bueno, ¿usted quiere ir al planeta Tierra? Sí, yo quiero ir. Ah, bueno, le vale tanto la ida. ¿Será que usted hubiera pagado para venir a este mundo? Y si hubiera pagado para venir a este mundo, entonces ¿usted qué? ¿Se hubiera desilusionado? Hubiera pensado, no, qué tumbada me pegaron. O hubiera pensado, no, a mí me fue muy bien. Si usted le pregunta al hijo de un rey, él dirá, no, a mí me fue bien, ¿cierto? Pero si le pregunta al hijo de un plebeyo, no, a mí sí me fue mal. Sí, hay perros que viven más bueno que una persona. Hay gatos que viven mejor que un niño, ¿cierto? Una señora en Estados Unidos le dejó una herencia de no sé cuántos millones de dólares a un gato. Sí, el hermano Reinel Galvis en la última vigilia mundial que tuvimos en una oración estaba diciendo al pueblo, hermanos, oremos para que Dios le ponga el sentir a esa gente que no le deje la herencia a los animales sino a la iglesia, para predicar el evangelio. Seguro. Porque la gente hace ese tipo de cosas. Pero ¿qué te pertenece a ti? ¿Sabe cuál es el principio de la humildad? ¿Qué es lo que hace que yo sea humilde?
No es simplemente que yo vista mal o por de cualquier manera, o que viva por aquel cabeza agachado. No, eso no es humildad. Yo conozco gente muy pobre y muy arrogante. Y conozco gente muy rica y humilde. Porque eso no va en lo que usted tenga o no tenga. El principio de la humildad está basado en el agradecimiento. En la medida en que yo soy agradecido, soy humilde. Porque si yo reconozco que lo que soy, lo soy porque me lo han dado. Yo reconozco que lo que tengo, lo tengo porque me lo han dado. Entonces yo no tengo de qué gloriarme. No tengo de qué ser arrogante. La arrogancia y la altivez, hermano, van inclinadas al lado del pensamiento en que yo esto me lo gané. Es que yo me lo merezco. Es que se habían demorado para reconocerme. Cuando uno tiene esa forma de pensar que es que se merece, que es que le deben, que es que tal cosa, entonces es arrogante, es altivo y el Señor lo mira de lejos. ¿Por qué? Porque el altivo no es agradecido. Pablo está diciendo, sed agradecidos. Y no solamente venir a arrodillarse y decir gracias, no. Porque inclusive hay quienes pueden dar gracias con sarcasmo. Ay, muchas gracias. Pues, no me ha dicho más bien nada. ¿A usted nunca le han agradecido con sarcasmo? Ay, pues perdón. No, yo le pedí perdón. No, pues sí pidió perdón, claro. Qué perdón tan humilde el que pidió. Antes ofendió más. Porque es que no es la palabra. No es la expresión verbal, es la actitud del corazón. Yo no traje nada a este mundo y si algo tengo, si algo me permiten administrar, es por su gracia y su misericordia. Y si soy agradecido, soy humilde. Los 4 primeros textos de este salmo dicen cómo le puedo yo agradecer a Dios. Porque a veces no sabemos cómo agradecerle al Señor. Y el verso número 5 dice la razón por la que debo ser agradecido. Y quiero empezar por el verso 5. Dice, porque Jehová es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Porque su verdad es por todas las generaciones. Está hablando de 3 cosas. Primero, porque Él es bueno, porque es misericordioso y porque es verdadero. Y ser verdadero significa ser fiel. La fidelidad de Dios es tan grande que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Usted se puede convertir en el pecador más grande del mundo y aún así Dios le permite comer, respirar, dormir, reírse, porque hasta el más malo del mundo se ríe y tiene a quien amar. El ser humano más malo del mundo, que no sé quién será, tiene a alguien a quien amó o ama, ¿cierto? Y lucha es precisamente por eso. Uno veía, por ejemplo, que a Pablo Escobar lo que más le preocupaba era su familia, su mamá, su esposa y sus hijos, para ese hombre, que los amaba. Y uno dice, una persona con una mentalidad de eso, ¿cierto? Dice el capítulo 100 y el verso 1, cantad alegres a Dios. Soy una manera de agradecer a Dios es cantando, ¿cierto? Una manera de agradecer a Dios es cantando. Cantad alegres a Dios. Mire que no está diciendo alabad ni adorar, sino cantar, que es que nosotros siempre enlazamos el canto con la adoración o la alabanza. Que la directiva de alabanza, si fueran la directiva de alabanza, trabajarían en cafetería, en aseo, harían todo, pero solamente cantan. Entonces no es la directiva, porque alabar es otra cosa. No podemos confundir el canto. Con el canto alabamos a Dios, pero alabar a Dios no es cantar. Porque entonces sentémonos todos y pongámonos a cantar y ya todas las almas vienen y se convierten y esto ya funciona solamente cantando. Pero el Señor dijo era que teníamos que predicar.
El Señor no le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y canten todo lo que no. Ellos prediquen. Amén. Pero una manera de agradecer es cantar, y cuando uno lo hace de corazón, cuando uno lo hace en integridad, cuando lo hace con buena actitud. Amén. Y la gente expresa su canto de diferentes maneras. Algunos saltan, otros lloran, otros hablan en lenguas, otros son por allá más quietos como yo. Algunos dirán, no, hermano Eduardo parece un simpatizante, y no, pero yo en mi mente y en mi corazón, yo tengo mi relación con Dios, no es igual a la suya. Y Dios recibe mi oración y mi canto y mi alabanza de esa manera. No le estoy diciendo a usted que lo haga así, no. Usted no puede, usted tiene que ser usted. Pero una manera de agradecer a Dios es cantar. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Verso 2. Servid a Jehová con alegría. ¿Sabe que está usando verbos? Lo que hablábamos al principio. Está usando verbos, ¿cierto? Y este cantad está en infinitivo. Servid está en infinitivo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Segundo, servid a Jehová. ¿Cómo? Con alegría. Ya pues, aquí no ven a más nadie, sino a mí me la tienen montada toda, para yo no me ven sino a mí para barrer, no me ven a mí sino para trapear, para hacer empanadas. ¿Será que no hay más nada que hacer? No hay absolutamente nada que usted haga que no sea un privilegio. Hermanos, si a mí el Señor me dice, Eduardo, usted va para el cielo, pero no le voy a dar corona, hermano, le voy a dar una escoba. Ay, bendita escoba maravillosa, que me llena a mí al cielo, así sea nada más a barrer. Uy, prefiero estar en el cielo barriendo que en el infierno, quién sabe haciendo qué. Porque nosotros subestimamos las cosas de Dios. Dios se puede agradar más de una persona que coge una escoba y con gozo y alegría está haciendo aseo al templo, que uno que se para aquí con arrogancia a predicar. Entonces no estigmatice los cargos ni las funciones. Si a usted le dicen algo, hágalo, porque eso es para el Señor. Eso es para la gloria del Rey. Y a usted no lo está mirando el pastor. Nadie sabe que usted está barriendo, hermano. Pero hay uno en el cielo que está ahí mirándote. Y llega un ángel. Señor, un momentico, que es que ya está mi hija barriendo y yo quiero ver esto. Y manda a callar a los ángeles porque usted está barriendo. Usted está limpiando una silla, porque usted está fritando una empanada. Un momentico, cállense que allá está una persona que yo amo haciendo algo para mí, lo está haciendo con tanto gozo que yo no quiero perderme esta escena. Servid a Dios con alegría. Dice, venid ante su presencia con regocijo. Vea, hermano, el 90% de las veces que nosotros oramos, le decimos a Dios que venga. Señor, ven, lléname, Señor, te necesito, Señor. Le decimos al Señor que venga. Pero la Biblia lo que está diciendo es que nosotros tenemos que ir a donde Él. Usted siempre que se arrodilla, usted invita a Dios a venir. Y eso no está mal. Pero la Biblia repetidas veces, los salmos están llenos de textos donde dice, venid, adoremos a Dios, estemos ante su presencia. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, Rey de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Aún el gorrión haya casa para sí, y la golondrina nido donde ponga sus polluelos. Cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. No se trata tanto de estar invitando a Dios a venir.
Se trata de nosotros ir a su presencia. ¿Y cómo llegamos nosotros a su presencia? Verso 3, reconociendo que Jehová es Dios, reconociendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, reconociendo que somos su pueblo y ovejas de su prado. Ahora mire lo que dice el verso 4, que me llama mucho la atención. Dice, entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. ¿Qué es una acción? Es un verbo, porque el verbo indica acción o movimiento. El verbo es todo lo que se puede conjugar. El verbo es el que nos ubica en el espacio del tiempo. El verbo es el que nos ubica en el lugar, en el sitio. Una acción de gracias no es solamente una expresión de agradecimiento. Es una obra, es un hecho, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es una acción de gracias donde yo vengo y le ofrendo a Dios no solamente mi vida, sino también el fruto de mi trabajo, el fruto de mi sacrificio, el fruto de mi esfuerzo. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué es honrar? ¿Por qué siempre la palabra honrar en la Biblia está relacionada a lo económico? Honra a tu padre y a tu madre. Ah, no, hermano, yo a mi papá y a mi mamá los honro mucho, yo los quiero mucho, en diciembre les doy regalitos. No, honrar no es eso. Honrar es otra expresión que demanda mucho más sacrificio. ¿Sabe cómo honra usted a su papá y a su mamá? No, es que mi papá tiene mucha plata. Es que la Biblia no está diciendo que si tiene plata o no. Dios a usted lo ha bendecido. Bendiga a su papá. No es que mi mamá no necesita, es que no se trata si necesita o no necesita. Es que la Biblia dice que yo no puedo dar por necesidad. Usted se ha puesto a pensar qué es dar por necesidad. Es solamente darle al necesitado. Y eso es un error. No, pobrecito, es que es un pobre. No es que yo los diezmos los doy para obra social, no es que yo se los doy por allí a un fulano que está muy pobre. Eso la Biblia dice que no se debe dar por necesidad. Yo debo dar aun cuando no necesite, aun cuando no se necesite. Dice la Biblia que debemos pagarle a todos los que le debemos, al que impuesto, al que tributo, al que honra. ¿Por qué siempre lo enlaza la honra con lo económico? Siempre que usted encuentra la palabra honra en la Biblia, se está refiriendo a lo mismo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán bendecidos tus graneros, aumentado, dice la Biblia. Entrad por sus puertas con una acción de gracias, con un acto, con una obra de agradecimiento. Y yo no tengo más forma de pagarle a Dios, sino simplemente devolviéndole algo de lo que Él me ha dado. Porque dice la Biblia, de lo recibido de tu mano te doy. Porque como tengo ese principio, ¿cuál es el principio? De Jehová la tierra y su plenitud, del mundo y los que le habitan. ¿Cómo continúa el principio? Con nada vine a este mundo y nada me voy a llevar. Entonces, cuando yo entro por sus puertas y traigo una ofrenda, traigo un diezmo, traigo una primicia, traigo un voto, eso es una acción de gracias en la presencia de Dios. Y ahora se va y dice, por sus atrios con alabanza. La alabanza es una consagración continua a Dios. Y luego dice, alabadle y bendecid su nombre. Y termina el Salmo diciendo las 3 razones por las cuales tenemos que cantar, que servir, que venir, que reconocer, que es tener una acción de gracias y que es alabarle. Dice, porque Jehová es bueno
para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yo no sé si Dios ha sido bueno contigo, ahora sí, amén. Yo no sé si Dios ha sido bueno contigo. Y con el fondo musical que nos va a dar el hermano, quiero leerles un poema. Seguramente en alguna ocasión ya lo leí y usted ya lo habrá escuchado, pero quiero volverlo a leer. Dame un fondo ahí, ojalá por re menor. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque aquello que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. El mejor regalo es Cristo. Estemos en pie. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, Aleluya. mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, y en vez de ser derrota ha sido bendición, pues ni por un momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano
sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlo tú has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.